una conocida historia de uno de los primeros rebes de Hasidut, que ocurre más o menos en esta época en realidad, porque ocurre en Yom Kippur. Estamos a un día y medio de empezar Yom Kippur y eh, a un día de empezar Yom Kippur. Y esta historia ocurre en Yom Kippur. Había un rebe que estaba dirigiendo los rezos en la sinagoga y en uno de esos momentos él ve cuando ingresa, al finalizar un rezo, ve que había acabado de ingresar una familia, pero notó que en esa familia faltaba la madre. Entonces, eh, cuando tuvo un tiempito entre un rezo y otro, averiguó por qué esta mujer estaba ausente, porque era raro una mujer tan devota. Se preguntó qué raro, por qué no habrá venido para Yom Kippur, un día tan importante, el día más solemne y más importante del año, y que no esté, siendo ella además tan devota. Está todo el pueblo aquí, menos ella. Entonces preguntó a la familia y se entera de que estaba enferma y que ella había pedido a la familia que vayan nomás ellos a la sinagoga, hicieran los rezos, ella se iba a quedar haciendo reposo en la casa. Así que este rebe le tocaba ahora iniciar uno de los rezos más importantes del día, pero decidió encargarle esa tarea a otro de los rabinos de la comunidad y él simplemente se fue de la comunidad eh, a minutos de empezar el rezo más importante del día. Y fue algo extraño, nadie entendía nada, pero al finalizar todo el día de Yom Kippur, esta familia regresa a su casa y al entrar se encuentra con que el Rebe estaba ahí en la casa de ellos cuidando de la madre de esta gente. Él había preparado una comida caliente para ella, había estado cuidándola durante todas esas horas. Él había salido de la sinagoga para cuidarla a ella. Y es así como en esta historia, que es una anécdota real, vemos cómo, ejemplificado en la vida de este rebe, vemos cómo la devoción a Dios, o mejor dicho, el amor a Dios, se evidencia en el amor al prójimo. Está escrito en la Torah la mitzvah de Ve'ahavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una mitzvah muy importante de la Torah. Tanto así que Rabbi Akiva dice, esta es una gran regla en la Torah. Y el Baal Shem Tov también dice que el alma entra a este mundo durante 70 u 80 años solamente para hacerle un favor a otra persona. Así que evidentemente es una mitzvah de suma importancia, que es la que nos ayuda a ser mejores personas. La pregunta es cómo ser mejores personas, pues para eso debemos cumplir este precepto de eh, que a veces se lo conoce como Ahabat Israel, pero si citamos el pasuk que es de Ahavtale de Hakamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, el pasuk este se encuentra en el libro de Levítico, Vaikra, en el Perek 19, y en él se repite de un par de veces esa mitzvah. La primera vez va dirigida al contexto de amar a otro judío, a otro miembro del pueblo de Israel, pero la segunda vez que se repite unos versículos más adelante en el mismo Perek es para extenderlo a todos, a todas las naciones, amar también al extranjero. Es una mitzvah muy, muy importante. Y de hecho, nuestro santo Rebbe, Adonenu B'Meshihenu Yeshua HaMashiach, él, eh, él también fue consultado con respecto a la mitzvah más importante de la Torá, y él también apuntó a esta y a otra más. De hecho, por ejemplo, si leemos el pasaje de Marcos Perec 12, los Pesukim 28 al 34, en él leemos este momento en la vida de nuestro santo Rebbe, el Mashiach, Hatzadik, que tuvo lugar cuando uno de los Sofrim, uno de los escribas, se acercó. Él había estado debatiendo con los Prushim y los Tzadokim, y él había contestado a todos ellos, dejándolos
boquiabiertos y ganando el debate. Y cuando uno de los sofrim se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Yeshua les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Yeshua respondió, el más importante es, y citó el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero luego agregó este pasuk. El segundo, dijo él, es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el sofer le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y viendo Yeshua que él había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y después de eso, nadie más se atrevió a hacer más preguntas. Ahora, ¿por qué Yeshua respondió primero con Shema y luego con este otro precepto, como si fuesen dos caras de una misma moneda? Eh, un Rav me explicó a mí en el año 2009, en un viaje que hice a Mendoza, conversando sobre este mismo pasaje, él decía, eh, ese pasaje de Shema, de Deuteronomio 6, 4 en adelante, hasta el 9, eh, es mucho más que una declaración de fe en el monoteísmo. Normalmente se toma como que es el pasuk que habla de que solamente hay un Dios. Es el pasuk que habla del monoteísmo. Y si bien es cierto, no trata de eso en realidad. Ese es como un tema que viene implícito, pero en realidad el pasuk está hablando de algo que va más allá. No es solamente una declaración de fe en el monoteísmo, sino que es una confesión de fe en el monoteísmo ético. La fe de la Torá, la fe bíblica, es mucho más que solamente creer en un Dios. Es la noción de creer en un Dios y vivir en consecuencia. Por eso se lo llama monoteísmo ético. Si ustedes leen cualquier libro de religiones comparadas, van a ver que ese es el gran aporte de la Biblia al mundo, el monoteísmo ético. ¿Por qué? Porque imagínense, explicaba este Rav, en el mundo antiguo, esta idea era totalmente revolucionaria. Había muchos pueblos, solamente Israel era el único pueblo que adoraba a un solo Dios. Todos los demás pueblos adoraban muchos dioses. Si querían ir a una guerra, le rezaban al dios de la guerra para ganar. Si querían una buena cosecha, le rezaban a la diosa de la fertilidad, al dios de la lluvia, para que la tierra produzca su fruto y no se pierda la cosecha. Si querían algo referido, no sé, a tener hijos, le rezaban a los dioses del amor y de la fertilidad, y así cada aspecto de su vida se dividía en una deidad diferente. A raíz de eso tenían una vida fragmentada y no había una relación entre lo que se creía y la moralidad. Pero en cambio, aparece Dios revelándose a Israel por medio de Moshe y dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y por lo tanto, si Dios es uno, no importa si vamos a ir a la guerra, si necesitamos lluvia, si hemos sembrado, si queremos formar una familia, no importa qué aspecto de la vida tengamos necesidad, vamos a acudir al único Dios verdadero. Y eso automáticamente hace que nuestra vida sea unificada, no fragmentada. Y al no estar fragmentada, es una vida íntegra. Y ahí es donde viene el gran aporte de esta declaración de Shema, el monoteísmo ético.
Si pues creemos en un solo Dios, vivimos en conformidad a esa integridad que demanda creer en un solo Dios. Por eso es que inmediatamente después siguen preceptos que tienen que ver con la vida práctica. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo tu ser, no una parte de tu vida dedicada a Dios y otra parte dedicada a otras personas o a ti mismo o a tus proyectos. Toda tu vida, tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tus recursos, porque cuando habla de la fuerza también se refiere a nuestros recursos y productividad, toda nuestra vida por entero está consagrada a Dios y toda ella debe ser vivida para la gloria de Dios. Y en consecuencia, todos nuestros actos en relación a Dios o en relación al prójimo van en ese camino de honrar a Dios. Hablamos de una vida de integridad. Entonces, el Shema es una confesión de fe en el monoteísmo ético. Un Dios, una vida de servicio a Dios, una vida íntegra de amor al prójimo. Esa es la consecuencia directa de amar a Dios, que empezamos a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo hacemos para amar a Dios? Si no podemos, si Él no tiene un cuerpo físico, ¿no? ¿Cómo podemos expresarle el amor a Dios? Pues a través del amor al prójimo que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así nos lo enseñó el Mashiach por medio del Sheliach Yohanan, Juan, en la primera epístola de Juan, en Perec 3, Pasuk 23, cuando dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua el Mesías, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y en la misma carta, en el capítulo 4, en el Pasuk 7, nos vuelve a decir esta vez en relación con el amor al prójimo, más específicamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, entonces vamos a amar a nuestro prójimo. El mandamiento de Dios es que amemos a Yeshua y amemos al prójimo, como Dios nos ha mandado. ¿Cómo nos lo ha mandado? Pues con el ejemplo mismo de Yeshua, dando la vida por los demás, ese amor de entrega total, ese amor sacrificial. Es así que el amor al prójimo es la otra cara de la moneda. En la misma moneda tenemos la cara del amor a Dios y la cara del amor al prójimo. Y estos dos preceptos, estas dos mitzvot, son el fundamento de toda nuestra fe y de toda nuestra vida. En otro de los pasajes paralelos donde se cuenta esta historia de Yeshua con el sofer y el gran mandamiento, Yeshua concluye diciendo que toda la Torah depende de estos dos mandamientos. Y el que ha cumplido estos dos mandamientos cumplió con toda la Torah. Yaakov HaTzadik, el principal de la comunidad en Jerusalén, y hermano del Señor, él también dijo que quien cumple con el amor al prójimo ha cumplido con toda la Torah. Porque precisamente todas las mitzvot tienen que ver con o amar a Dios y todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, el culto a Dios, el servicio a Dios, y amar al prójimo y todo lo que tiene que ver con nuestra vida en sociedad. Este precepto es fundamental. Así es que, tanto así que Rav Isaac Saka, el gran rabino sefardí de Buenos Aires, dijo lo siguiente: la regla más sagrada de la Torá es procurar el bien común. La regla más sagrada de la Torá es procurar el bien común. Si de verdad amamos a Dios, debemos amar a los demás, a todos, al creyente y al no creyente, y procurar el bien de todos, de toda la sociedad. Si nuestra fe no nos lleva a acercarnos más a los demás, si nuestro estudio de Torá no nos lleva a mejorar esta sociedad, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo en nuestra fe que no está bien. Ahora, para llevarlo esto a formas prácticas, ¿cómo podemos llegar a aplicar esto y convertirnos cada vez más en mejores personas? Pensemos de pequeño
y luego a lo más grande. Empecemos por lo más pequeño, lo que esté más al alcance de nuestro de la mano. Podemos pensar en el amor a Dios en relación a los 10 mandamientos. Seguramente conocen la historia de Hillel y un gentil, ¿sí? Que eh, le, era un candidato a convertirse al judaísmo, este gentil, y le pregunta a Hillel, le pide que le resuma toda la Torá en unas pocas palabras y estando parado sobre un solo pie. O que le enseñe toda la Torá, mejor dicho, estando parado sobre un solo pie. Ese era el gran desafío. Y Hillel, bastante sabio, acepta el desafío y logra enseñarle toda la Torá estando de pie. ¿Cómo lo hizo? Respondiendo de una forma muy breve. No hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es toda la Torá. El resto es simplemente comentario. Ve y estúdialo. Ahora, este precepto tan conocido también lo conocemos como la regla de oro, pero según Yeshua, y está formulado como un precepto positivo. Yeshua decía, hay un eco, Yeshua decía, haz a tu prójimo como quieras que te hagan a ti. ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad es lo mismo. Uno lo elabora como precepto negativo, la prohibición, no hagas esto. El otro lo pone como lo plantea como precepto positivo, haz esto. Pero es cierto que a veces algunos, queriéndose hacerse los vivos, pueden decir, bueno, no hagas a los demás como no quieres que te hagan a ti. Bueno, yo no le hice nada malo a nadie. Bueno, pero tampoco le hiciste nada bueno a nadie tampoco. En cambio, el precepto formulado de forma positiva te empuja, te obliga a hacerte cargo de tu responsabilidad y de esforzarte. No tienes excusa contra el haz a tu prójimo como quieras que te hagan a ti. Es más desafiante la forma en que lo plantea Yeshua. Y podemos pensarlo en términos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, 4 de esos 10 mandamientos están directamente relacionados con nuestra relación con Dios. Los otros 6 están más relacionados con nuestra relación con el prójimo. Y podemos evaluar nuestra vida en función de esos mandamientos. Incluso teniendo el sermón del monte, ahí también Yeshua nos explicó muchos de estos mandamientos de una forma más profunda, más elevada. Entonces, podemos evaluar nuestra vida y ver cómo empezar a aplicar y cómo empezar a mejorar como personas al aplicar estos mandamientos, a la luz de lo que nos enseñó nuestro santo Rebbe, Yeshua HaTzadik. Hay una frase que se repite mucho en el judaísmo y que yo la suelo citar mucho, es, haga una nueva mitzvah. Al estudiar Torah, nos enteramos de que, oh, este mandamiento no lo conocía, no lo estaba aplicando. Bueno, empieza a hacerlo. Haga una nueva mitzvah. Podemos empezar con precisamente los 10 mandamientos para evaluarnos. Y luego, a medida que aprendemos todos los demás preceptos, los 613 preceptos de la Torá, podemos ir mejorando. Y ahí viene la otra frase que yo suelo citar mucho y que es muy común en el judaísmo, que es embellecer la mitzvah. ¿Qué quiere decir eso? Quizás ya estás observando ciertos preceptos, pero todavía puedes mejorarlo. Puedes hacerlo mejor. Eso es embellecer la mitzvah y eso es fruto del estudio. Cuando empezamos a estudiar Torah, aprendemos cosas nuevas y empezamos a aplicarlas, hacemos una nueva mitzvah. Seguimos estudiando Torah, pasamos por los mismos pasajes y descubrimos nuevas formas de observar el mismo precepto, cómo mejorarlo, cómo embellecer la mitzvah. Y así, a medida que estudiamos más Torah, aprendemos a mejorar nuestra obediencia. Y eso nos ayuda, nos va puliendo, nos va refinando, nos va rectificando y nos ayuda a ser mejores personas. En todo esto que tiene que ver con el trato al prójimo. Hay algunos otros consejos prácticos que puedo dar,
para que podamos ir reflexionando desde el inicio, eh, cada día, por ejemplo, cada mañana. De hecho, esto está en el Sidur de Hilat Hashem que usamos en la comunidad. En la mañana se cita una frase como estas, y cada mañana podemos comenzar diciéndonos: acepto sobre mí mismo la mitzvah de amar a mi prójimo como a mí mismo. Cada mañana podemos ya al inicio del día, mientras estamos haciendo nuestros rezos de la mañana, ya mentalizarnos con esta idea de decir: yo hoy acepto sobre mí el deber que Dios me ha dado de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y ya arranco el día predisponiéndome a hacerlo. Puedo hacerlo siguiendo esta regla de Gilel: no hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí. O, como lo plantea nuestro santo Rebbe el Mashiach: haz a los demás como quieras que te hagan a ti. También podemos hacerlo planteándolo desde un tema que vimos hace poco, que fue la Yonará. Hablemos solamente cosas buenas de los demás. No escuchemos las cosas malas. Y si vamos a decir alguna crítica, que no sea un juicio que procura humillar al otro y para yo gozarme en la humillación del otro, sino que sea un juicio, una crítica constructiva que busque edificar al otro, corregirlo, que sea un juicio que nace de mi compasión por el prójimo y de mi deseo de que él también mejore como persona. Otra forma es cuidando la propiedad de mi prójimo como si fuese mi propia propiedad, como si fuesen mis posesiones. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas con las cosas de los demás, pedir prestado algo, o tenemos un compromiso con alguien. Bueno, cumplamos y seamos responsables en ello como si se tratara de algo nuestro. Y sobre todo, y esto tiene mucho que ver con esta idea de aceptar el yugo sobre nosotros, de amar al prójimo como a uno mismo, estemos atentos. Estemos todo el tiempo atentos a cualquier oportunidad que se nos pueda presentar en el día para hacerle un favor a alguien, a un prójimo, que puede ser cualquiera. Otra manera es ayudando a otro miembro de nuestro pueblo a acercarse más a Dios, a mejorar su espiritualidad, su observancia, su relación con Dios y con el prójimo. Si se acuerdan, el principal, Yaakov Hatzadik, en el capítulo 5 de su epístola, casi al final, dice: hermanos, si a alguno pecare y se hubiera apartado, el que lo haga volver habrá hecho un gran bien. Sobre todo, podemos ayudar a otros derribando las barreras que muchas veces como sociedad imponemos, barreras totalmente innecesarias que tienen que ver con nuestros partidismos con respecto a política, religión, incluso cosas tan absurdas como preferencias. Hay gente que es capaz de no hacerle un bien a otro porque no le cae bien su cara. Eh, Nosotros tenemos el poder para derribar esos muros. Y estos son algunos de los conceptos, de los consejos prácticos que podemos tomar para ser mejores personas. Y no solo eso, sino que ayudamos a otros a ser mejores personas también. Uno de los rezos que hacemos y que están en el Sidur, cuando hacemos el rezo de Tajanún, eh, ahí en un momento confesamos que hemos extraviado y hemos hecho extraviar a otros. Una forma de mejorar como personas es ayudando, no extraviándonos y haciendo que otros retornen también a Dios, así como nosotros retornamos. Esa es otra forma también.
hablando de Divrei Torah, palabras de Torah. La cuestión es que si somos conscientes de una necesidad o, o de un problema y tenemos también conciencia de una posible solución, entonces, por el solo hecho de ser conscientes, somos responsables. Si somos conscientes, es nuestra responsabilidad. Y ahí entra entender qué es el amor al prójimo. El amor al prójimo no es un sentimiento o una emoción. El amor en sí no es un sentimiento o una emoción. El amor en realidad es un acto de la voluntad, que como resultado va a dar como fruto sentimientos y emociones. Pero en realidad el amor no es un sentimiento y no es una emoción. Esa es una idea romántica de los últimos 2 siglos y que ya está muy arraigada en el mundo. Pero el amor es un acto de la voluntad, que a la larga da como frutos emociones y sentimientos, pero es un acto de la voluntad. Y si es un acto de la voluntad, quiere decir que de- está en juego nuestra decisión de amar a otro. Nosotros decidimos amar a alguien o no amarlo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Y si somos conscientes de un problema, una necesidad y de una posible solución, es entonces nuestra responsabilidad de hacer algo, de actuar, de amar al prójimo. Rav Isaac Saka, este rabino, el gran rabino de Sefardí de Buenos Aires que cité al principio, él también dijo otra cosa al respecto. Él dijo, ves gente sufriendo y te preguntas, ¿y Dios qué hace? Quizá te envió a ti y en lugar de ayudar, te quejas de Dios. Si somos conscientes en nuestra responsabilidad, el amor es un acto de la voluntad y no, está en nosotros el poder hacerlo, el poder amar a nuestro prójimo, quien quiera que sea. Ahora, no debemos olvidar que el verdadero amor comienza y termina en Dios. La única forma de amar al prójimo es que realmente podamos reconocer al otro como humano. Y para eso tenemos que poder verlo como alguien en quien está impresa la imagen de Dios. Si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Primero tenemos que cultivar todos los días ese amor a Dios para durante el día poder cultivar el amor al prójimo. Si amas a Dios, amarás a quienes están hechos a su imagen y semejanza. Por eso el Mashiach nos dijo que no hay mandamiento más grande que estos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.